con nuestros super triángulos, ¿qué? Semejantes, ¿no? Sí. Vamos a ver. Ay, este es el del grupo anterior. Estábamos con triángulos semejantes. Vamos a abrir el 503 del 19. Ah, de veras, lo subí por eso. De veras, tengo que subir el pizarrón. Ahorita lo subo en un ratito. Hasta aquí abajo. Y vamos a hacer una cosa. Déjenme copiar esto. Mejor lo pegamos en uno nuevo para que tengamos completo esto del... Sí, ¿verdad? Vamos a copiar. Abrimos uno nuevo. Pegamos. Ahí está. Entonces vamos a cerrar el otro. Ay, creo que debe ser. Sí. Okay. Entonces dijimos que los triángulos son ¿qué? Semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales, ¿no? Ya hicimos ahí unas deducciones, ya vimos que se tiene que cumplir esto, ¿no? La razón entre los lados correspondientes, o sea, lo suficiente va a ser que los ángulos sean iguales. Y acuérdense que no importa, por ser tres ángulos, lo más que puede ocurrir es que se nos voltee la figura. ¿Sale? Eso lo vamos a ocupar más adelante. ¿Sale? Y entonces, cuando los ángulos son iguales, se cumple esto, ¿no? Que los lados correspondientes van a ser proporcionales, ¿no? Aquí está. Ah, pues ya me acordé. Bueno, luego se los paso. Es que me pasaron un, ¿dónde dejé el dibujito? Estaba pensando, se los voy a dejar de ejercicio, porque aquí dejé la hojita. Porque estuvo interesante uno de ángulos, pero luego se los paso. Ok, ahora. Vamos a ponerle criterios de semejanza. Van en condiciones. Ahí va. A ver, pregunta. ¿Qué necesito? Primero, ¿cuántos elementos tiene un triángulo? Eso ya lo debemos de saber. ¿Cuántos elementos tiene un triángulo? ¿Y son cuáles? ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? ¿De qué está hecho un triángulo? Los elementos primarios que corresponden a los vértices y a los lados. Ajá. A los O ángulos sea, interiores y exteriores. pero digamos que los fundamentales, ¿cuáles serían?
¿Los catetos? Todavía no son catetos porque esos son en particular para los triángulos, rectángulos. Pero lo que sí tiene cualquier triángulo, a Wiwi, ¿qué tiene? ¿Tres qué? 3 lados. ¿Y tres qué? 3 Vértices. vértices. Y tres vértices, tres ángulos, ¿no? De hecho, la palabra triángulo, ¿qué quiere decir? Si somos estrictos. 3 ángulos. Tres ángulos, ¿no? Realmente un triángulo es una figura con tres ángulos, no necesariamente con tres lados, ¿no? También así, sí, ya no lo hice ahora tanto, pero por ejemplo algo como esto, ¿no? Estrictamente, uno, dos, este sería un triángulo, ¿no? Tiene tres ángulos. Sí, o sea, si entrados que en matemáticas somos muy sangrones con lo de las definiciones, ¿no? La verdad es que tendríamos que aclarar que es un triángulo. Ya vimos que los triángulos en las esferas no dan los 180, ¿no? Pero también nosotros asociamos la palabra triángulo con esto, ¿no? Entonces, algo lo correcto sería decir trilátero, pero bueno. Una figura de tres lados, una figura cerrada de tres lados, pero bueno, no nos preocupemos por eso. Todos sabemos que es un triángulo. Ok. De un triángulo, ¿qué es lo mínimo que debo saber para poderlo definir? Si yo les digo, quiero que me dibujen un triángulo, ¿sí? Para que hagan el que yo quiero, yo, su profesor, ¿qué les debo de dar de información mínima? Y vamos a empezar a usar cierta nomenclatura. Fíjense, le vamos a poner a los lados, a los vértices, letras mayúsculas. ¿Por qué? Pues porque son puntos, ¿no? O sea, el vértice donde se intersectan los lados son puntos, y había dicho que los manejábamos con letras mayúsculas. Y el lado opuesto lo vamos a manejar la misma letra, pero minúscula. Que eso que sea una regla a partir de hoy. ¿Sí? ¿Sale? Aquí el problema es la C porque son iguales, la mayúscula y la minúscula, nomás cambia el tamaño. ¿Sale? Entonces, así grandota para que se vea, ¿no? De estos 6 elementos que son tres lados y tres ángulos, ¿qué es lo mínimo que deben conocer? ¿El tamaño de los ángulos? No. El tamaño de los ángulos, que es lo único que me define. ¿El largo de los catetos? No. Precisamente es lo que estamos viendo. Para que dos triángulos sean semejantes, ¿qué es lo único que necesito? Que sus ángulos sean iguales. O sea, la medida de los ángulos, la medida de los ángulos no me define el tamaño del triángulo. Por eso esa es la condición de semejanza. ¿Sí? Puedes tener dos triángulos semejantes, ¿sí? Por ejemplo, ahí están, ¿no? Y lo único que es que uno es a escala del otro. Y lo único que se conservan son los ángulos, ¿se fijan? Los lados se reducen proporcionalmente los tres, ¿sí? Entonces, para para definir un triángulo en particular, ¿qué necesito saber? Yo necesito saber. Vamos a decir así.
un triángulo está definido si se conocen al menos, y hay varias opciones. La primera, ay, a ver, Isaac tiene mal su micro, no, soy raro. Si se ¿Se conocen escucha al ya? menos. ¿Ya se escucha? ¿Eh? ¿Ya se escucha? Ya, ahora sí ya. La primera sería el ángulo con lado, dos ángulos y un lado, ¿no? ¿Y qué lado en particular? Mm, Dos ángulos, correcto, dos ángulos. ¿Y qué? Dos ángulos, órale en portugués, perdón. Dos ángulos y un lado. ¿Qué lado en particular? bueno, el que está entre los dos ángulos. Correcto. Dos ángulos y el lado comprendido por ellos. Así se dice. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo les doy los ángulos, ahí, AC, ¿sale? Entonces, les tengo que dar el segmento, la medida del lado B, ¿sí? Básicamente es esto, ¿no? ¿Sí? Les doy el lado, vamos a ver en otro color. ¿Sí? Pues yo quiero que dibujen este triángulo, yo les tengo que dar, lo voy a poner porque primero, ¿sí? Les tengo que dar las medidas de los lados A y C, ¿sí? ¿Cuántos grados aquí, cuántos grados acá? Y esta medida, ¿no? Aquí ya copié el lado AC, y entonces lo que tengo que hacer ahora es trazar un segmento que mida, que me determine el ángulo C y otra semirrecta más bien, que me defina el ángulo A. ¿Sale? En automático, al prolongarlas, se define el ángulo B y los lados A y C. ¿Se fijan? O sea, dando este ángulo y este lado, al prolongarlos, en automático quedan definidos el tercer ángulo, que también lo puedo sacar por diferencia, ¿no? Conocidos dos ángulos, el tercero es la diferencia de 180. Pero los lados se determinan al prolongarlos, donde se intersecten, quedan definidos C y A. ¿Se fijan? Pues el primer criterio para definir un triángulo es conocer dos ángulos cualquiera y el lado comprendido por ellos. Igual puedo hacer lo mismo, les doy el lado C minúscula y entonces miden el ángulo A, miden el ángulo B, trazan sus líneas y donde se corten debe ser aquí. ¿Sí? O les doy el lado A minúscula, los ángulos C y B, los dibujan, trazan para acá y queda en automático definido A y los lados B y C minúsculos. ¿Vale? Muy bien. Otra posibilidad, ¿cuál es? La otra sería la inversa. O sea, Voy. eh, Dime. serían dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. Dos lados, cualesquiera. Y el ángulo, en este caso es el ángulo determinado por ellos, ¿no? Muy bien. Vamos a déjenme acomodar.
queden más o menos. Entonces, por ejemplo, puedo hacer algo similar, pero ahora en vez de dar dos ángulos y el lado, ahora lo que voy a dar, como dices bien, son dos ángulos. Vamos a suponer que les doy el lado A y el B, y C, perdón. ¿Sale? Entonces, les doy el ángulo, el lado, perdón, C minúscula. Aquí va a ser un poquito complicado hacerlo así tal cual, pero bueno. Ahí está el lado C minúscula, el lado A minúscula. Vamos a suponer que es este. Y el ángulo, ¿sí? Al girar, este segmento ya tiene medida fija. Al girarlo y que me dé el ángulo B, ¿sí? O sea, tendría CA y el ángulo. Ya lo que falta hacer es nada más unir los, lo que falta hacer es unir los extremos, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, doy el ángulo, los lados, el ángulo, y donde terminan, uno con un segmento, y defino los ángulos que me faltan, y el tercer lado. ¿Se fijan? ¿Hay alguna otra? Falta una. Ahí tenemos problemas con el micro. Ahí hay un falso contacto. Esa es clásica. Falta nada más. Son tres criterios. Perdónenme. No te preocupes. Hay que... La otra sería los lados, ¿no? dar los tres lados, ¿no? Lados. Y de hecho, un criterio así como general dice, de los 6 elementos, que son 3 lados y 3 ángulos, ¿sí? Se tienen que conocer 3 de ellos, de los 6, 3, con tal de que por lo menos uno de ellos sea un lado. Y fíjense cómo las 3 condiciones cumplen con eso, ¿sí? Los 3 lados, ¿no? Ahí está. Pues fíjense cómo de las 3 condiciones siempre hay un lado involucrado. Ya sea un lado, 2 lados y los 3 lados. En general, fíjense, siempre hay 3 cosas. 2 y 1, 2 y 1 o 3. Si yo nada más doy los ángulos, caigo en lo que estamos viendo, que es la semejanza. ¿Vale? Si yo les digo, a ver, dibújenme un triángulo cuyos ángulos den, ¿cuánto quieren? Cuyos ángulos me den, vamos a poner 46, 74, ¿cuánto va? 10, 12 y 60. Si esto me da 180, ustedes pueden dibujar el triángulo. ¿Cuál va a ser el problema? Que no van a saber de qué tamaño hacerlo. Si no me dicen nada, alguien me dirá, pues yo lo hago así, luego aquí le mido 60 y luego aquí le mido 74 y ahí está mi triángulo. Y otro lo va a hacer así. ¿Qué es lo que va a cambiar? Aparte de la posición, pues probablemente el tamaño. Pero lo que van a hacer que cada quien va a dibujar un triángulo que es semejante al de su compañero y al de todos, ¿no? Digo, estaría complicado que hicieran el mismo triángulo o igual por casualidad a lo mejor alguien, ¿no? Dice, pues vamos a agarrar números redondos, 5 centímetros, ¿no? Y de ahí empiezan a trazar. Pero lo más probable es que los hicieran de diferente tamaño. Lo que sí veríamos es que serían triángulos semejantes. ¿Sale? Bueno, ok. Ahora, correctísimo. Si ya tengo estos 3 criterios, ¿qué necesito para que se cumpla para que sean semejantes?
O sea, ya tengo la condición de que los tres ángulos tienen que ser semejantes, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí. Para que dos triángulos sean semejantes se necesita que, como la bamba, una poca de gracia y otra cosita. ¿Qué se necesita? Que los ángulos sean iguales. Es la condición. Pero los lados deben de ser proporcionales. Porque si fueran iguales serían congruentes. Sí, pero, a ver, está bien, es lo que están diciendo. A ver. Para que dos triángulos sean semejantes se necesita. Bueno, la condición básica es que los ángulos sean iguales. Ahora vamos a ponerle. Que los ángulos, los tres ángulos. Es la básica, ¿no? Otra posibilidad para que lo sepamos. Fíjense, y se saca de esto. ¿Qué pasa si les doy el ángulo A? Viendo un perrito. ¿Qué pasa si yo les doy el ángulo A? ¿Qué necesito saber para con este ángulo A trazar un triángulo semejante? Dejen dibujarlo abajo para que me sea más fácil. Yo les doy el ángulo A. Por ahí cayó en el perrito. A ver, así. Vamos a ver que ese es el ángulo A. ¿Qué otra cosa les tengo que dar para hacer un triángulo semejante a este? Apliquen su teorema de Tales. Acuérdense, cuando son semejantes, los lados deben ser ¿qué? Proporcionales. Proporcionales, ¿no? O sea, la razón que hay entre lados correspondientes debe ser la misma, ¿no? Entonces, si les doy el lado A y les doy dos lados proporcionales, por ejemplo, vamos a pensar que sea 2/3, ¿no? ¿Sale? Lo voy a hacer en verde.
¿Sí? Ahí está el ángulo A, mide lo mismo. Pero entonces tengo que dar, bueno, dos lados proporcionales. Vamos a pensar que sea esta la relación, más o menos 2/3, ¿no? ¿Sale? Eso, creo que no me quedó igual. Mira. Pero bueno, vamos a poner que era igual, ¿no? No se me ocurrió hacerlo así. Y entonces el otro lado también tiene que ser la misma proporción, ¿no? La misma razón, 2/3, ¿no? Más o menos ahí. Entonces, fíjense, aquí lo que tengo es el ángulo A y estos dos lados son 2/3 de este. ¿Sale? Entonces, teniendo dos lados proporcionales y el ángulo igual, en automático, el tercer lado, es proporcional. ¿Se fijan? Más o menos son 2/3. ¿Ya vieron? ¿Sí? Entonces, el siguiente criterio va a ser que dos lados sean proporcionales. Perdón. Dos lados sean proporcionales y qué más. Y que el ángulo determinado por ellos sea igual. ¿Sale? Peor de la señora de compra. Ahí está. Entonces, de nuevo, fíjense, en automático, dando este ángulo y los dos lados, este lado, por teorema de Tales, este lado sale paralelo, ¿sale? Y entonces los ángulos que se forman aquí deben ser iguales a estos. ¿Sale? Y el triángulo es semejante, tiene la misma proporción los tres lados. Ese criterio le llaman ¿cómo? Bueno, algunos se lo saben así. Es el criterio que ángulo, ángulo, ángulo. Le llaman ángulo, perdón, lado, ángulo, lado. Y hay otros, son tres. O sea, con que se cumpla esto, los otros tres quedan en automático definidos. ¿Cuál es el último? Alguien se lo sabe así. Chin, aquí se me fue esta letra. El otro es ángulo, ángulo, lado, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué se refiere? O sea, eso de ángulo, ángulo, lado es para recordarlo. ¿Pero a qué se refiere? A ver si te acuerdas. Ahí está.
Dice lado, ángulo, lado. ¿Y cuál dijiste? Ángulo, lado, ángulo, ¿no? ¿A qué se refiere? Y miren, inclusive con esta idea de la A, del ángulo queda entre los dos lados, ¿no? O sea, son los dos lados y en medio queda el ángulo, ¿no? Como para recordarlo, ¿no? El que tú dices es el ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ajá, se refiere, bueno, por ejemplo, el criterio L, lado, ¿Cuál? lado, lado, son dos o más triángulos son congruentes y tienen los tres lados iguales sin importar la posición. El Dime. ángulo, lado, ángulo, perdón, sí, ángulo, lado, ángulo sería dos o más triángulos son congruentes Sí. si dos ángulos respectivamente y el lado comprendido entre ellos tiene la misma medida y el otro, el lado, ángulo, lado, dos o más triángulos son semejantes Sí. si la razón de los lados correspondientes son iguales al ángulo formado por esos lados. Ajá. Sí, ahora, ahorita estás diciendo lo que es la congruencia. La congruencia es un caso especial de la semejanza. ¿Está bien? ¿Sí? Pero en el caso de la congruencia es cuando la razón, digamos, sería 1. Aquí lo vamos a decir como algo más general. Y es correcto, ¿sí? Nomás es aplicarlo en particular a la congruencia. Por ejemplo, así como me lo dijiste, y es correcto, ¿no? Dice, los dos ángulos son, ¿cómo era? Iguales. ¿Y el lado qué? El ángulo, lado, ángulo. ¿Cómo me dijiste? Dos triángulos son congruentes ¿y qué? Y el ángulo que forman es congruente con el lado. Son congruentes si dos ángulos son iguales y el lado comprendidos entre ellos tienen la misma medida. Sí, aquí no le vamos a cambiar esto, ¿sí? Lo vamos a decir así, para que sea semejanza, ¿sí? ¿Sí? O sea, dos triángulos son semejantes, yo le puse así, ¿no? Ajá, Para que dos triángulos sean semejantes, sí. Para que quedara la redacción como lo tienes tú, sería, dos triángulos son semejantes, sí, es una diferencia, ¿eh? No pasa nada. Entonces, ¿cómo lo dijiste? ¿Qué se necesita? Pues ya de broma, como la bamba, ¿no? Con una poca de gracia. Que dos ángulos sean iguales. Tienen dos ángulos respectivamente iguales y el lado comprendido. Ajá, iguales, correcto. Y el lado comprendido por ellos, ¿qué? Tiene la misma medida. En este caso, ¿qué diríamos para que fueran semejantes? Tú lo estás diciendo para congruencia y está bien. Para semejanza, sea proporcional. ¿Sale? Eso nos definiría la semejanza. Que en este caso, así como lo estás planteando, la congruencia sería un caso particular de la semejanza. Cuando sean iguales, pues me va a salir el triángulo congruente con este. ¿Sale? Entonces, sí. El ALA, el ángulo lado ángulo, se refiere a tener los dos ángulos. Y aquí el problema es que como no puedo rotar las figuras, no las puedo girar. Yo quisiera copiar el ángulo y ponerlo en otra posición y que vieran como en automático. Entonces, ahorita a ustedes perdonen que quede en la misma posición, porque luego tienen esa idea, si el triángulo queda girado, luego dicen que no es semejante, y la verdad es que sí lo es. Entonces vamos a ver si me sale, el ejemplo. Entonces, a ver, tengo dos ángulos iguales, sale. Ahí está, vamos a agarrar el ángulo A, y para no chotear a B,
Vamos a agarrar ahora a C, para que no sea el mismo, ¿no? Pues aquí está el ángulo C, ¿no? Perdón. Cuando hacía un cierto dibujo técnico, dicen, se chorreaba la tinta y era horrible. A ver, si ustedes se fijan, ahí lo que tengo copiado son los puros ángulos. Y necesito que el lado comprendido por ellos sea proporcional. Entonces vamos a ver qué les parece si lo hacemos a la mitad, para que sea fácil, ¿no? Más o menos a la mitad. Por ahí, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos. Ok. Entonces, aquí está el lado comprendido por los dos ángulos. Pues ahora lo que tengo que hacer es ponerlo aquí. Aquí vamos a ver si nos sale. Aquí va a estar latoso. Bueno, vamos a hacerlo con recorte. Voy a tratar de recortarlo lo más preciso. Más o menos ahí, ¿no? Y entonces ya lo que tengo que hacer nada más es prolongar. ¿Sí? Tengo los ángulos iguales, el lado se borró ahorita. Comprendido, que era de la mitad. Ajá. Más o menos. Ahí. ¿Sale? Y entonces lo único que hay que hacer ahora es prolongar los lados, ¿no? Voy, Ricardo, aguántame tantito. Lo que tengo que hacer ahora es prolongar los lados, ¿no? Y aquí donde se cruzan, ya queda definido el tercer ángulo y los otros dos lados. ¿Sale? ¿Qué pasó, Ricardo? Déjame, porque no veo a nadie ahorita. No, profe, fue un error, perdón. No te preocupes. Sí, no pasa nada. ¿Sí se fijaron? Entonces, fíjense. Obviamente los tres lados, ángulos iguales, dos lados proporcionales que el ángulo sea el mismo, se define en automático el tercer lado y los ángulos, o dos ángulos y el lado comprendido. ¿Sí? Cualquiera de estos, con esos tres criterios, tengo la semejanza. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, fíjense, de la foto, hijos, voy a guardar A lo mejor abro otro Paint. Vamos a abrir otro Paint para tener los dos. Por ejemplo, de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Lo habíamos platicado. ¿Qué? ¿Dónde está la foto del...? Está acá. Se me movió. Por ejemplo, de lo que estábamos haciendo con la foto, ¿no? Si se fijan, aquí tengo triángulos semejantes, ¿sí? Mira, aquí tengo este triángulo grande. Pues aquí lo estábamos diciendo, Mitch. Y tengo los mismos ángulos, ¿no? Entonces, la razón que hay de este con este debe ser la misma que hay de este con este y de este con este. ¿Sale?
Aquí le habíamos sacado, mire. ¿Sale? Ahora ya puedo también sacar estas razones. Para que no se nos olvide. ¿Dónde tengo otras? Por acá atrás creo que habría, ¿no? Aquí, miren. Aquí no, porque aquí ya se atora. Miren. Aquí seguiría la línea para acá. Pero por lo menos esto sí, ¿no? Con fíjense. Aquí ya no le pusieron, miren, por flojos, ya no la completaron con blanco. Pero si hubieran completado con blanco aquí, por ejemplo, tendríamos un triangulito semejante. Aquí, miren. Aquí ya fue flojera de los trabajadores, no quisieron cortar este triangulito para seguir el diseño. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a cerrar Profesor, ¿hizo un nuevo Paint? Sí. No se ve. Ah, ¿no se ve? ¿Por qué no me dicen? Espérenme entonces. Esperen, yo digo que así como era el mismo. Ah, no, mira, me lo pone de separado. Ok, tienes razón. Gracias por avisar. Ahora sí, aquí está. Es el de la semana pasada. Les decía, ¿no? Que tenemos de aquí con la puntita, son triángulos semejantes, ¿no? Tienen los mismos ángulos. Lo comparten, esos dos son rectos y estos son correspondientes, ¿no? Y les decía también que debería ser semejante con grande de acá. Y ahorita les decía que los trabajadores ahí les dio flojerita. Les dio flojerita y no hicieron el triangulito aquí blanco. Me estoy fijando que aquí les dio flojera. Aquí tenían que haber cortado la pieza para seguir con el diseño seguir con el diseño de las losetas. Aquí tendrían que haber cortado un triangulito. Entonces, ese triangulito también debería ser semejante. Bueno, voy a quitar no, porque es el anterior. Ok. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Ahorita hasta se van a sorprender de lo que vamos a hacer esta semana. Bueno, espero que se sorprendan. Mientras tanto, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a ver qué nos dice nuestro querido Baldor. Pues no hay muchos. Vamos a ver.
Ya vamos a hacer este. Más lo voy a hacer todavía más complicado. No me deja voltear. Digo que es lo malo, está un poquito limitado en ese sentido. Porque no me deja rotar las figuras. Pero bueno, vamos a ponerle. A ver. Póngale, por favor, calcular o determinar más bien. Qué letra tan fea. Qué horror. Póngale aquí, por favor. A ver. Y es todo suyo.
¿Qué es lo primero que tenemos que tratar de comprobar o de ver? Que ahorita la trampa está en que, por el tema, ¿no? Ya sabríamos qué hacer, ¿no? Si son semejantes. Tratar de ver si son semejantes, ¿no? ¿Por qué serían semejantes? ¿Qué nos diría que son semejantes? ¿Que dos ángulos son iguales? Sus ángulos. Ajá, utilizando los criterios anteriores, ¿no? ¿Qué, perdón? Utilizando los criterios anteriores de Por eso. ángulo, lado. ¿Cuál sería ahorita el criterio? ¿Es correcto? Sí. ¿Qué observamos? Tienen dos ángulos iguales. Ujú. Es que fíjense que es interesante. Al tener dos ángulos iguales, el tercero tiene que ser igual. Como tenemos la limitante de los 180 grados, tener dos ángulos iguales implica que el tercero sea el mismo. Y entonces, la razón del lado comprendido debe ser la misma de los demás. Entonces, por diferencia, ¿cuánto valdría el ángulo R y el ángulo E? 45 grados. ¿Sí? 125, 55, ¿no? Ah, no, 135, tienes razón. Bueno, no me quedó muy de 45, pero bueno. ¿Cuántos dijiste? 45, ¿no? Entonces, eso debería estar al revés. Ese debería ser el de 25. Por la forma que le di al triángulo, ¿eh? Pero bueno. Y aquí por diferencia también. Entonces, ya vemos que los tres ángulos son iguales y por lo tanto debe ser proporcional. Debe ser semejante. Y entonces, la razón que hay en un lado debe ser la razón que hay en los demás, ¿no? Entonces decimos, por semejanza, ¿qué tenemos? Por semejanza, ¿qué tenemos? PQ debe ser igual a ¿qué? Perdón, PQ es correspondiente a ¿quién? Dice, los lados correspondientes deben ser proporcionales. Sobre PQ es correspondiente a DF, ¿no? Y debe ser la misma razón que hay entre QR con F y debe ser la misma que hay con PR y DE, ¿no? Ahora, ¿con cuáles puedo hacer regla de tres? ¿Qué lados me definen la razón? 45 sobre 30 y eso sería igual a 60 sobre X. Exacto, 45 y 30 son los que me dan la razón. Si yo Aunque les también hubiera dado tendríamos dudas de la razón. Bueno, sí. No, porque ya sería equivalente. No, así está bien. Entonces, efectivamente, los que me establecen la razón son PQ y DF, ¿no? Entonces voy a hacer la regla de tres con ¿sí? Entonces, PQ entre DF es ¿cuánto? 45 entre 30, ¿no? 30, y es 1.5. ¿Sale? Sería 3 medios, ¿no? Pero yo, Entonces, sí, ¿no? sí, pero yo ya solo lo dividí por el 1.560 y a 85 igual lo sí. dividí por 1.5. Sí. Para no complicarme con la regla de 3, así de muchas operaciones. No, está bien. Está bien. La verdad es porque no como para seguir el método, ¿no? Pero sí. No, está bien. De hecho, ya en la práctica, pues muchos ya le das la vuelta a veces a las cosas, ¿no? Entonces sería
3 medios debe ser la razón de todas las proporciones, ¿no? De todos los lados, ¿no? O sea, 60 entre... Tenemos que tener cuidado con el orden, ¿no? Entre EF y también sería 85 entre DE, ¿no? Sí, no te preocupes, ¿eh? Entonces, EF, dijiste 60 entre 3 medios, ¿no? Sí, 60 por 2 entre 3. Y DE sería 85 por 2 entre 3. O entre 1.5. Sería 120 entre 3, 40, ¿no? Y aquí es un poquito más latoso porque no es exacto, ¿no? Serían 10... 56.6. ¿Cuánto? 3 por 5, 15, me sobran 2, 56, ¿no? ¿Punto qué? 6. 66. Periódico, ¿no? Correcto. Bien. Muy bien. A ver, a ver. Pónganle, por favor. Ayer voy a poner en letras.
pónganle, por favor. A ver. Igual faltó decir nomás una cosa. Me faltó decir una cosa. Lo tengo que decir porque si no, no se cumple lo que quiero que... Sí, porque yo cometí ese error en el dibujo anterior. Tendría que voltear aquí los ángulos, ¿no? Porque no es posible que si este es de 45, lo que les he estado comentando de otros que he visto, sea más chico que este, ¿no? Pues tendría que haber puesto aquí 45 para que ustedes calcularan el de 25, pero bueno. ¿Qué tengo que decir primero? ¿Qué tengo que decir primero? Como DE es paralelo como DE es paralelo a AB, ¿qué ocurre con los ángulos? El ángulo E, ¿qué? Es el mismo que B. ¿Qué más? El ángulo D. El A es igual que B. ¿Sí? Y se lo comparten, ¿no? Por ABC y DS, ¿no? Entonces, como los sea, entonces
¿Los tres ángulos son qué? Iguales, y los triángulos son. ¿Son qué? Corresponde. Semejantes, ¿no? O sea, primero justifico la semejanza. ¿Por qué son semejantes? Porque los tres ángulos de los dos triángulos son iguales. Son iguales por ser paralelos, por ser correspondientes, y entonces los tres ángulos del triángulo chico y del triángulo grande son iguales. Entonces los dos triángulos son semejantes. ¿Con quiénes puedo establecer la razón? ¿Con qué segmentos? Con D y AB. Uh-huh. Entonces, si quieren así, DE entre AB, ¿cuánto va? 25 entre 40, ¿no? Si lo simplifico, queda 5, ¿qué? 5 octavos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Un poco más de la mitad, ¿no? Entonces, ¿cómo saco DE? Perdón, CE. Aquí tengan cuidado, no hace el orden. Ahorita dividí el triángulo, el segmento chico entre el segmento grande. Eso usen así como un criterio, así para que no se hagan bolas. ¿Sí? Y también revisen sus resultados. Si lo hago al revés, me va a dar que el segmento CE es más grande que CB. Y ahí debería yo detectar que algo hice mal. ¿Sale? Entonces estoy comparando el segmento chico entre el segmento grande. Aquí tendré que comparar ¿a quién? Para sacar a CE. ¿Lo pongo arriba o lo pongo abajo? Arriba, ¿no? Pongo CE Arriba, ajá. entre AB o pongo AB entre CE. ¿Cuál de las dos es la correcta? Porque aquí es donde también luego se hacen bolas. C entre AB, ¿no? Sí. Si lo comparan así, pues lo tienen que poner así. Si lo hubieran puesto al revés, les hubiera dado 8 quintos y entonces así la ponen al revés. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Porque eso sí nos llega a fallar. Ok. Entonces, despejo CE y ¿qué me da? AB vale ¿cuánto? 40, ¿no? Queda 40 por 5 entre 8, ¿no? Entonces, ¿cuánto da? 5 por 4, 20. 200 octavos, ¿cuánto es? 25. 25. ¿Sale? Entonces, fíjense, también vale 25. ¿Sí está bien? No es cierto. Está mal. ¿Qué hice mal? Que tengo que comparar a CE con CB. Es con BC. Aguas, miren, se me fueron las cabras ahí. Es con sus lados correspondientes. ¿Sí? CE con BC. ¿Sí? Entonces aquí son, BC, ¿cuánto vale? 60, ¿no? Entonces aquí serían 60 por 5 entre 8. ¿Cuánto da? ¿Qué hora son? 6 minutos. Ahora sí. 6 por 5, 30. Son 300 octavos, ¿no? ¿Cuánto da? 37.5.
Ahora sí. Bueno, no porque lo sepa, ¿no? Pero unidades, ¿no? Y para calcular AC, ¿qué tengo? Que los 5 octavos, que es la razón, acuérdense, si estoy comparando pequeño entre grande, igual pequeño entre grande. Entonces será DC, o CD si quieren, entre AC. Y ahora esa es la que tengo el valor, ¿no? Esto mide 35. Entonces, ¿hace cuánto mide? 35 por 8 entre 5, ¿no? $56, ¿no? Fíjense, lo hice fácil. 35 entre 5, ¿cuánto da? Porque es divisor, por eso lo hice, ¿no? 7. 7, ¿no? 7 por 8, 56. Ok. Bueno. Vamos a dejarle ahí. Creo que ya estuvo bien por ahí. Pero mañana vamos a hacerlo, vamos acercándonos a la trigonometría. Mañana vamos a ver qué teatro. ¿Me permitirías ver? Tengo que salgan a las 12. Ah, no, pues ya vamos. Mañana vamos a ver que un caso particular que son los triángulos rectángulos, y vamos a empezar a ver como caso especial y vamos a empezar ya con trigonometría. ¿Sale? Ya veo la semana que entra. Pues para que vayamos a ir repasando eso. Bueno, los dejo, que hay quien tiene examen, no sé de qué, pero bueno. Todos los veo mañana. ¿Por qué ahora nomás hay 36? Explíquenme eso. ¿Dónde andan los demás? No sé por demás, se van a empezar a pasar lista. Esperemos que no.